El presidente López Obrador decidió que su primer viaje al extranjero como mandatario fuera a Estados Unidos. A primera hora de este miércoles visitó el memorial a Abraham Lincoln y la estatua del presidente Benito Juárez, ubicada en el centro de la capital estadounidense. Las críticas a la visita, cargada de polémica debido a la pandemia de la COVID-19 y al proceso electoral que se vive en Estados Unidos, apuntan que la visita del presidente mexicano mandó un mensaje de respaldo a la reelección de Donald Trump. ¿Es realmente así? Veamos el contexto. A menos de 4 meses de las elecciones presidenciales, Estados Unidos enfrenta una alta cifra de contagios de COVID-19, una recesión económica, una ola de protestas contra el racismo y una campaña electoral que se quedó sin mítines y convenciones nacionales, tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Joe Biden quedó solo en la carrera por la candidatura demócrata y va a la cabeza de las encuestas de preferencia electoral, mientras que Donald Trump comenzó oficialmente su campaña por el Partido Republicano el pasado 18 de junio en Orlando, Florida. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, Trump tiene una desventaja de 10 puntos porcentuales frente a Biden. El manejo de la pandemia y la respuesta a las protestas contra la brutalidad policial son dos temas que, según analistas, le han restado puntos a Trump en las preferencias electorales. Además, los expertos señalan que ningún mandatario ha logrado reelegirse después de enfrentar una crisis grave, en este caso, la pandemia. Sin embargo, otros apuntan que la contendiente demócrata de Trump en el 2016, Hillary Clinton, estuvo arriba en las preferencias durante toda la campaña electoral. Se prevé que entre finales de septiembre y principios de octubre se realicen los debates de los aspirantes a la presidencia una vez que ambos sean nombrados formalmente candidatos. Frente a este panorama electoral, la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca fue considerada por sus críticos parte de una estrategia electoral de Trump para ganarse el voto latino. Punto y contrapunto. Bueno, primer tema a discutir esta noche y hoy saludo desde la remota distancia a Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. ¿Cómo estás, Frida? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Genaro, y contenta de estar con ustedes. Bienvenida. Lisa Sánchez, también directora general de México Unido contra la Delincuencia, como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, bonito ombligo de semana. Bonito ombligo de semana. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Buenas noches. Querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Yo muy contento con todo lo sucedido hoy. A ver, pues empezamos contigo. ¿Por qué estás tan contento? De entrada, primero me gustaría escuchar un panorama de cómo llega el presidente López Obrador a Washington, que nos concentremos un poco en hablar solo de Estados Unidos, y ya sé que en los otros dos bloques hablamos del significado de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos y digamos también en el contexto nacional. Pero primero, ¿cómo están viendo ustedes este momento en Estados Unidos con el presidente Trump, con la popularidad cayendo, con Joe Biden creciendo en las encuestas, con la pandemia de la COVID-19, con casos disparándose a cada rato? ¿Cómo ves a Donald Trump en este momento en su propio entorno doméstico de política interna en Estados Unidos? Yo lamento mucho por la ciudadanía estadounidense que tengan un panorama tan complejo y tan complicado en la boleta electoral. Hay dos opciones, pero no hay ninguna alternativa. Entonces, partiendo de eso, me parece que los 10 puntos que las encuestas marcan de diferencia entre Biden y Trump no son gran diferencia, considerando que el mejor papel que juega Donald Trump no es como presidente, sino como candidato. Es un gran candidato. Él sabe muy bien jugar en esa arena de la comunicación, de mover sentimientos, miedos y esperanzas, y en ese sentido creo que todavía no se le puede desdeñar, ¿no? Creo también que está en medio de un panorama súper complejo porque el control de la pandemia ha sido fatal, pero además se combinó con las grandes manifestaciones que vimos hace unas semanas en contra del racismo, que no son propiamente en contra o exclusivamente en contra de la persona o de la figura presidencial. El racismo en Estados Unidos y en el mundo es un problema estructural gravísimo, y el abuso policial motivado por asuntos de raza también es un problema profundo y que no se va a resolver destituyendo a Trump. Al contrario, yo creo que, y como les decía al principio, entre las dos opciones no hay una alternativa, y yo no veo que Biden sea la solución para esos problemas, para esos problemas que han sacado a la población a las calles. Ahora, Eder, ¿tú crees que la visita, ahora sí, si quieres, te pregunto sobre si crees que Trump, que está fallando, digamos,
mencionamos y que tuvo apenas un 29%, entre el 26 y 29% en la elección del 2016 con los hispanos. ¿Crees que la visita de López Obrador le va a ayudar con el voto hispano? ¿Le beneficia? Bueno, sabemos muy bien que Andrés Manuel López Obrador tiene el cariño de un amplísimo sector, no solamente de la población mexicana, sino latinoamericana en Estados Unidos. Yo hace ratito hice un brevísimo recuento de algunas muestras de cariño que le han hecho a Andrés Manuel, y hay tres muy concretas. Ahorita las manifestaciones que hubo de solidaridad y de cariño, también hubo algunas en contra, pero eran significativamente más pequeñas que las que hubo de afecto, de cariño, dándole la bienvenida por parte de la población mexicana allá en Estados Unidos. Esa es la inmediata. Una que es muy profunda y que es muy significativa y que habla mucho de la confianza del pueblo mexicano en Estados Unidos hacia lo que está sucediendo en el país, es que aumentan cada vez más la entrada de remesas a México y que tiene que ver también con el compromiso y la alianza tan fuerte que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación con la población mexicana, sabiendo lo difícil que es el escenario pandémico y la cuarentena tan larga. La población en Estados Unidos, mexicana en Estados Unidos, se solidariza y envía más remesas que de costumbre a sus familiares acá en México. Y ya hay otro ejemplo que es muy significativo. En todas las elecciones presidenciales en las que se ha presentado Andrés Manuel, no solamente en la del 2018, ha ganado en el voto de mexicanos en Estados Unidos. Entonces sí tiene una fuerza muy significativa. Que eso sea aprovechable para Donald Trump, yo no estoy muy seguro. Hay una diferencia. Yo estoy convencido de que las definiciones políticas y en este caso electorales dependen de la inteligencia de la población. O sea, no es porque en este caso, si Andrés Manuel llegase a proponer, con todo lo que lo quieren, llegase a proponer a alguien que no le haga sentido a la población, pues la gente no va a votar. Depende de la voluntad popular y no de otra cosa. Lisa, ¿cómo lo ves tú? Evidentemente sí llega el presidente López Obrador en un momento difícil para Trump con la pandemia, difícil para Trump también con el enojo con muchos hispanos, difícil para Trump con un movimiento en las calles que demanda justicia racial, y la visita del presidente al memorial a Abraham Lincoln pues es un guiño a ese movimiento. No sé si lo veas así también. A ver, es bien complicado el entorno justamente en el que se está dando esta campaña por varios motivos. Los primeros tú ya los mencionaste, que tiene que ver la irrupción del movimiento de Black Lives Matter, pero también por el otro lado el muy mal manejo de la epidemia de COVID, que ha traído pues muchísimo descontento entre los votantes norteamericanos y que trae a cuenta un poco como este récord de que ningún presidente ha sido reelegido después de una gran crisis, y que pone evidentemente a Donald Trump bastante nervioso, incluso frente a un candidato gris, en lo que yo puedo estar de acuerdo, como Joe Biden. Hay otras cosas que son bien interesantes y que son súper complejas de la manera en la que los estadounidenses salen a votar, y tiene que ver con si hay o no una estrategia, por ejemplo, para prevenir que se registren las personas para poder votar y para poder hacerlo por vía del correo, dada la contingencia de COVID-19. Está también el tema de COVID-19 en la cancelación de los rallies, de los mítines, de la posibilidad de hacer verdaderas campañas como tradicionalmente se hacían, y la posibilidad también de ir cercando a los votantes que son anti-Trump por distintas medidas. En algún momento en esta mesa mencioné una que a mí en particular me dejó muy sorprendida y francamente pues molesta, que tiene que ver con la cancelación, por ejemplo, de los derechos de votar y registrarse en las comunidades indígenas originarias, ¿no? Que votan a través de P.O. Boxes o de direcciones comunales, y que había una estrategia territorial de los republicanos precisamente para poder anular su participación por, ahí sí, argucias legaloides, como se dice en el debate mexicano, que están claramente orientadas a reducir la capacidad de movilización y voto de quienes no son simpatizantes de Donald Trump. Veo evidentemente, además de esto, el tema económico, que sería un poco el tercer punto. Los votantes estadounidenses, más que ser receptivos a las cuestiones multilaterales, bilaterales, globales, etcétera, son siempre muy receptivos y muy reactivos a cómo se maneja la economía y cómo se está sintiendo en sus bolsillos el manejo económico. La
pandemia de COVID tampoco es una buena noticia para el presidente Trump, y él se está reflejando en las encuestas con un despunte de Joe Biden y una diferencia de 10 puntos entre los dos candidatos. Pero interesante también la irrupción de estas nuevas candidaturas que algunos analistas los está poniendo muy nerviosos porque parecerían ciertas bromas, ¿no? Como por ejemplo, pues este rapero que anunció que va como presidente, etcétera, etcétera, que pueden poner en aprietos de alguna manera pues a la estrategia demócrata, ¿no? Que pues no le puedes restar ni un solo punto ni un solo voto al colegio electoral a la posibilidad de que ganen los azules. Entonces, definitivamente es complicado. Ahora sí, la visita del presidente mexicano de Andrés Manuel López Obrador realmente va a modificar sustancialmente la intención de voto de los mexicano-americanos o del voto hispano en su conjunto. La verdad es que yo todavía no creo. Me parece que esto tiene más probabilidades de pasar con un bajo perfil en la agenda mediática estadounidense, en la carrera electoral estadounidense, que de realmente ser el motivo por el cual muchos hispanos repiensen su voto. Y hay que recordar que de entre la comunidad latina en Estados Unidos también hay mucho apoyo por los republicanos, sobre todo en los temas antiinmigrantes y en los temas también pues de manejos económicos. Entonces, definitivamente no creo que estemos hablando ahorita de un punto de inflexión en términos de la carrera electoral allá. Tampoco necesariamente creo que le vaya a traer Andrés Manuel López Obrador y los guiños y los símbolos que utilizó, que como bien señalaste, pues son muy poderosos mediáticamente. No estoy muy segura de cuál podría ser su efecto y no sé si le van a traer carretadas de votos a los demócratas. Más bien me están preocupando estas pues digamos, modificaciones estructurales en cómo se están registrando los votantes y cómo se va a desarrollar la elección el día de la elección, que pudieran tener un impacto más grande. Bien, ahora, Alfredo, hay quien decía aquí en México y que estaba muy preocupado y preocupadas por el hecho de que pudiese esta visita dañar la relación con los demócratas, enojar a algunos liderazgos allá. Y estaba buscando ahorita los tweets que puso el ex vicepresidente Joe Biden y actual candidato presidencial del Partido Demócrata a esta visita. Y en efecto reaccionó Biden a este encuentro y puso un tuit hace rato, hace algunas horas, en donde hablaba sobre la forma en la que Trump lanzó su campaña presidencial en el 2016, llamando a los mexicanos violadores. Además, diseminó el racismo en contra de la comunidad latina. Desde entonces necesitamos trabajar en comunidad con México, en sociedad con México, y restaurar la dignidad y la humanidad al sistema de migración. Una especie de crítica a este encuentro, tal vez. ¿Crees que haya dañado la relación con los demócratas? Bueno, creo que en torno a la visita hay dos grandes críticas que creo que sí son un poco exageradas de lo que iba a generar esta visita, este encuentro. Uno, ya lo mencionó Lisa, y me sumo, yo no creo que este sea el punto de inflexión y que la visita de Andrés Manuel López Obrador de repente vaya a volcar el voto latino a favor de Trump. Y el otro es este que tú mencionas, que es que se va a dañar la relación bilateral a tal nivel que si gana Joe Biden, como todas las encuestas hoy dicen que pasaría, va a terminar fracturada la relación. La verdad es que yo no creo que al final vaya a haber una suerte de venganza o qué sé yo, si es vencido Trump y gana Biden. Pero lo que dice es muy importante porque no solo lo lanzó hace unos momentos, o sea, lo lanzó este tuit recordando que empezó la campaña 2016 llamando violadores a los mexicanos cuando hablaba Donald Trump, cuando Trump hacía un énfasis en un giro discursivo muy extraño, muy digno de analizar, quizás también por el momento que se está viviendo en la pandemia y la importancia de la mano trabajadora mexicana en el campo, en el sector agropecuario y demás. Trump sabe que tenía que guardar este tipo de cosas. Y creo que la visita, precisamente, sí es un depositario de comodines para los meses que vienen de campaña posteriormente a hoy. Yo creo que la visita no empezó hoy ni termina mañana. La visita empezó desde días antes, cuando Trump va a la propia frontera a enseñar el muro, o sea, pese a que ahí iba el presidente López Obrador un día después, y puede guardar varias cosas para
para momentos posteriores. Lo que sucedió en la reunión en privado, donde no están los equipos hoy, en el Salón Oval, pues es un agujero negro, ¿no? ¿Cuántos escándalos no han salido hasta de la trama de Rusia en estos encuentros donde se quedaban a solas el presidente Trump y otros mandatarios? Yo creo que ahí el riesgo que pues, se aceptó, se compró, ni modo, vamos a tener que vivir con él o con la incertidumbre o con los nervios de una persona como Donald Trump, que mañana puede levantarse tuiteando, diciendo que en ese momento de soledad con el presidente de México, le reafirmó que que está pagando por el muro, sea, ¿no? O quién sabe qué locura, ¿no? Pero es un comodín, o tiene yo creo que varios comodines para meses que vienen de campaña todavía por delante, 4 meses. Claro. Ahora, ¿cuál es tu lectura, Frida, de este encuentro en política interna en Estados Unidos? Ya en los siguientes 2 bloques vamos a hablar sobre las implicaciones aquí en México, por supuesto, y otros temas también. Pero tu lectura sobre lo que significa esta visita del presidente de México en Estados Unidos en un momento electoral tan complejo para el presidente Trump y en un momento prácticamente a 3-4 meses de la elección del próximo noviembre allá en Estados Unidos. Bueno, pues Genaro, tal como lo dices, un evento tan cercano y tan simbólico me parece que tiene una dimensión bastante grande. Primero porque es la primera salida del presidente al exterior y fue algo que destacó mucho Donald Trump, tratando de hacer el énfasis de que tenemos un presidente que se está reuniendo con él y que además arrastra todo el apoyo en Estados Unidos, pero creo que sí tiene una influencia bastante amplia. Es un momento en donde el índice de aprobación del presidente Donald Trump de apenas 45% no se compara con lo que anteriormente tuvieron otros presidentes que de verdad sus números son bastante bajos. Veo a un presidente que está desesperado, hablo de Donald Trump, que se encuentra desesperado por combatir un poco de los escándalos y del mal manejo que ha realizado. Creo que en esta ocasión, a pesar de que hay una asimetría evidente entre México y Estados Unidos, en realidad Donald Trump necesitaba verdaderamente un mensaje de respaldo por parte de López Obrador y mucho más pensando en las críticas por el racismo y en las críticas por todo lo que ha él desencadenado. Sí me parece además un tema que tal vez ha pasado por encima, pero las personas que están en Estados Unidos en algún momento entraron con mucho resentimiento contra Donald Trump por sus comentarios, por la forma en la que se comportaba, pero paradójicamente en este momento, aunque no va a ser determinante, sí creo que se lanza un mensaje diferente a las comunidades estadounidenses y es un mensaje de los latinos mexicanos en Estados Unidos en cuanto a que su voto es determinante e importa y que por lo tanto hay un incentivo para que las condiciones pudieran cambiar en su favor. Y pues ya un poco también para cerrar, sí creo que Donald Trump es de los presidentes más despreciados en este momento, no solo en su país, sino que ha desatado toda una ola por sus prácticas. Y ese es un tema que se puede revertir porque Andrés Manuel es justo lo opuesto. O sea, es un presidente querido, es un presidente admirado y claro que eso tiene definiciones. Claro. Déjenme hacer una pausa para que podamos utilizar el tiempo de los otros bloques. Ahora sí hablar sobre otros temas relacionados con esta visita. Finalmente se realizó el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y de México. ¿Cómo estuvo la jornada? ¿Qué gana cada mandatario con este encuentro? ¿Cómo lo vieron las y los panelistas de Punto y Contrapunto? Y el hecho de que no hubiera preguntas ni respuestas en conferencia de prensa. Regresamos con este tema Punto y Contrapunto, no te vayas.